Salud pública en Andalucía. Cada lunes, en todas las redes sociales, en Panorama Podcast, Joan Carles Marc y María Ángeles Preto hablan de salud pública. Este primer lunes, como invitados de excepción, Marciano Sánchez Baile, que es presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y José Ramón Repullo, profesor emérito del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Dos personas de relieve para hablar y analizar cómo está la salud pública. Cada lunes a partir de las 8, Tiempo de Salud Pública. Aquí. Incluso te preguntaría, porque hemos hablado de las primeras consultas, del problema de la primaria, ¿no? Como dos elementos fundamentales, pero yo añadiría un aspecto a lo que ha dicho Marciano, y es el maquillaje que se genera en las listas de espera, que también habría que añadirlo. ¿Cómo ves tú la situación, José Ramón? Bueno, lo que habéis contado yo creo que marca un poco el esquema o el escenario general y obviamente está ahí. Curiosamente, los últimos datos que tenemos de la lista de espera quirúrgica, que es la más homogénea a efectos de contabilidad, en el Sistema Nacional de Salud estamos en junio del 23, 112 días. Que hemos mejorado, digo, porque a veces hay que tener en cuenta que, bueno, prácticamente hemos llegado a la prepandemia de los 115 días. Es importante porque desde el punto de vista técnico hablamos más de tiempos de demora que de lista de espera. No es tan importante que haya 700.000 personas como el tiempo en el cual se van a poder atender estas personas. Es verdad que Andalucía está algo peor, por lo tanto, creo que si no he tomado mal los datos, 139 días en la lista de espera quirúrgica. La lista de espera desde el punto de vista técnico o académico es un síntoma. Y un síntoma que es muy valorado por la población y de alguna manera un tiempo de espera excesivo crea un gran problema social. En el fondo no es más que, digamos, el desequilibrio entre entradas y salidas. Es decir, las entradas son, bueno, pues la gente que va accediendo, digamos, a los servicios sanitarios esperando ser atendidas, como comentaba Marciano. Y bueno, pues es importante pues, esa cadencia entre la persona que tiene un problema o siente un problema de salud, tiene una necesidad percibida, va a su médico general, el médico general lo atiende o lo remite, hay una derivación, hay un estudio por el especialista, unas pruebas complementarias y finalmente un tratamiento o una indicación para un procedimiento quirúrgico. Esa cadena de eventos, obviamente, pues si hay un atasco en uno de los puntos, pues se produce una disfuncionalidad en toda la cadena. Y por eso es cierto, la falta de accesibilidad a la consulta es muy importante porque a veces puede aparentar que la lista de espera quirúrgica o el tiempo de demora quirúrgica es quizás más bajo de lo que realmente sería si toda la necesidad se volcara, digamos, hacia los servicios de salud. Entonces, bueno, pues
hay un factor de demanda que tiene que ver con la morbilidad, las derivaciones, las revisiones, etcétera, y hay un factor de producción, es decir, de oferta. ¿En qué medida el sector sanitario es capaz de procesar todas estas solicitudes de atención que le van llegando? Y en ese, digamos, un poco elemento, ese desequilibrio, se va embalsando un grupo de pacientes, sería la lista de espera, y los tiempos de demora sería lo que tardaríamos en ir vaciando ese embalse, ¿no? El equilibrio al que también comentaba Joan Carles, tiene que ser un equilibrio aceptable, es decir, la lista de espera tiene que tener un tamaño aceptable y además debe discriminar pacientes oncológicos o pacientes con problemas que se pueden complicar o para los cuales hay una intervención muy efectiva o que deben ser tratados de forma oportuna, deberían ser discriminados positivamente. Por lo tanto, ese sería un poco el panorama y por eso es tan compleja Está la bien. lista de espera. Y una cosa importante, Sí, por eso adelante. también los planes de choque tienen un alcance limitado. El plan de choque, pues obviamente, no voy a decir si hay un grave problema político, pues prácticamente yo creo que todos los partidos políticos o todos los gobiernos han recurrido en algún otro momento a un plan de choque. El gran problema es si el plan de choque solo se canaliza a través de la externalización o si el plan de choque puede ser recogido por los propios servicios sanitarios, los centros de gestión directa, para establecer, digamos, jornadas complementarias. Queda feo hablar de autoconcertación, pero la extensión de la jornada en un centro para poder ampliar su cartera sería una excelente manera de que el sector público reforzara su intervención, sacara adelante lista de espera, pusiera en marcha esto que llaman ahora, pues, consultas de alta resolución. En fin, yo creo que y eso es compatible con la idea, digamos, de Pero, ¿sabe, conciliación. sabe una cosa? En Andalucía, según, verás como María Ángeles me comenta más cosas de esto, le escucho campañas institucionales en las que echa la culpa a la gente por no ir a la cita del médico. ¿Verdad, María Ángeles? Bueno, Ya, eso, eso es una cuestión que plantean alrededor de las consultas de primaria normalmente, en la no, cual y que es de, y de- que hay que pero tener en cuenta que muchas veces la gente no va a la cita porque de alguna forma pasa tanto tiempo que mientras tanto muchos de los problemas a veces se resuelven solos, que sería... no, Claramente. y del Sí, especialista. Yo que durante muchos años he pasado consulta en un hospital, ¿no? Por lo tanto, en la parte especializada, hay una relación clarísima en la demora que tiene la gente de la cita con la ausencia de personas en la consulta. Porque, lógicamente, si alguien tiene un problema que piensa que tiene alguna entidad y le dan cita para 6 o 7 meses, pues se va a urgencia, se va a la privada, se busca la vida Efectivamente. de otra manera. Está Y esa claro. gente, o se va y se aguanta, que dicen en mi pueblo. bueno, o alguna simplemente desaparece del mundo de los vivos, ¿no? Porque estas Sí, cosas sí. también Claro, María pasan, ¿no? Ángeles. claro. Sí, no, yo quería comentar un poco el contrasentido que tiene, por una parte, la situación que tenemos de problema importante con los tiempos de espera y con las listas de espera, y a la vez no se deja de recortar las plantillas. Los sindicatos lo denuncian constantemente, los profesionales lo denuncian constantemente, contratos precarios, contratos que no se renuevan. Esto es un contrasentido pretender mejorar la actividad dentro del sistema público. La consejera aquí en Andalucía anuncia bueno, la puesta en marcha de un plan de autoconcierto, como decía el profesor Repullo. Aquí se habla de reforzar el autoconcierto, es decir, que los centros sanitarios, los hospitales hagan más actividad por la tarde, que se paguen horas extras, y a la vez seguir recortando y no reforzando las plantillas. Ahora, hace unos días, se renovaron
7.000 eventuales a los que se le había prometido un contrato de 1 año se renovaron con contratos de 1 a 4 meses. Estamos perdiendo profesionales, estamos perdiendo médicos y médicas en Andalucía de una manera constante. En 2022, los últimos datos que tenemos, más de 500 médicos y médicas se fueron o al extranjero o a otras comunidades autónomas por los contratos por la precariedad de los contratos que se ofrecen en Andalucía. Esto es un contrasentido que pone en cuestión la sinceridad de este plan de choque con autoconcierto. Lo que está claro es que para aumentar la actividad dentro del propio sistema se necesitan más recursos y se necesita, porque claro, unas plantillas como las que tenemos ahora mismo, que hasta la Inspección de Trabajo está abriendo diligencia en varios centros por la sobrecarga laboral, pedirles que hagan horas extras por la tarde es algo que es falaz, ¿no? Y claro, esto es un contrasentido. No puedo aumentar la actividad asistencial con los mismos recursos que tengo. Esto no cuadra, esto no encaja. Y claro, el problema es que hemos entrado en un círculo perverso. Para bajar la lista de espera, concertamos con la privada en un volumen de actividad muy importante. Los profesionales son los que son, no hay más, y sobre todo cuando hablamos de los médicos, no hay más que los que hay. Si aumento el concierto en la privada, hay un trasvase de profesionales a la privada y merma las plantillas de la pública, que tienen que disminuir la actividad asistencial. Esto es un círculo perverso del que, bueno, de alguna manera hay que parar. Seguir poniendo dinero en la privada, en los conciertos con la privada, no va a mejorar las listas de espera, porque ya digo, los profesionales son los mismos, y si estos profesionales tendrían que hacer más actividad extraordinaria en la sanidad pública, pues realmente no lo pueden hacer porque están trabajando en ambos sitios o muchos de ellos exclusivamente en la privada. Y hemos entrado habría que comentar en ese sentido, y es el hecho de lo que se ha hecho en Andalucía de favorecer que los profesionales de la pública trabajen en la privada al mismo tiempo. Probablemente eso ha favorecido salidas a la privada. Hombre, una de las primeras medidas que hizo el Partido Popular fue quitar la exclusividad, y eso generó un trasvase de médicos a la privada que se ha incentivado con los conciertos. Es que en Andalucía no había una estructura de privada potente como en otras comunidades autónomas, y para dar respuesta al volumen de conciertos, al volumen millonario de conciertos que se ha hecho con la privada, ha tenido que haber un trasvase muy importante de profesionales hacia la sanidad privada. Y en ese sentido también... Está claro que el sistema público está infrautilizado, o sea que hay la capacidad que tienen, los recursos que tiene el sistema público está muy por encima de lo que se está utilizando, ¿no? Y el ejemplo clásico es sobre todo los aparatos de alta tecnología, ¿no? Si usted le indica una resonancia en el sector privado, se la pueden hacer un sábado por la tarde o un domingo por la tarde. En el sector público eso es totalmente impensable, ¿no? Salvo que sea una situación de urgencia, ¿no? Y vamos, hay muchos estudios, ¿no?, que comparan la utilización, sobre todo, ya digo, aparatos de alta tecnología en el sector público y los mismos aparatos en el sector privado, y el número de exploraciones que se hacen en el sector privado está 2 o 3 veces por encima de las que hacen por cada aparato, por cada equipamiento en el sistema público. Claro, las exploraciones, como ya ha dicho María Ángeles, no se hacen solas, ¿no? Entonces, para que haya una utilización intensiva de una resonancia, pues hacen falta técnicos de radiología, radiólogos, enfermeras, celadores, etcétera, personal de mantenimiento que estén ahí, ¿no? Para poder garantizar que eso puede funcionar. Yo creo que este es un problema que sabemos perfectamente, ¿no? Y yo creo que esto lo entroncaría con otras cosas. Es decir, en España el número de camas hospitalarias en los 20 últimos años no para de disminuir, y la población no para de aumentar, ¿no? O sea que los ratios que tenemos de cama por 1000 habitantes son progresivamente más bajas, y eso genera problemas muy graves, por
ejemplo, cuando se produce un pico en la demanda, ¿no? Saben ustedes que hace poco, ¿no? En noviembre fue algo así, ¿no? Con la gripe se produjo un atasco en el funcionamiento de los hospitales públicos, sobre todo en la tele salió de Madrid, pero yo creo que se produjo en todo el país, ¿no? Donde centenares de personas, quizás millares, pues estaban en los servicios de urgencia muchas horas, a veces varios días, esperando tener una cama en el interior del hospital, ¿no? Yo creo que eso, y eso al final lo que hace es bloquear camas que estaban previstas, por ejemplo, para la lista de espera quirúrgica, ¿no? Cada vez que hay un pico de la demanda, la lista de espera quirúrgica se bloquea, ¿no? Inevitablemente. Habéis estado observando que yo andaba con el móvil, no es que estuviera desatento a todo lo que estaba escuchando, porque pasó tengo los cascos y estaba muy atento, sino porque trabajamos en Panorama, en este podcast, con diversos niveles de inteligencia artificial, con la humana con la que podemos, pero con la artificial prácticamente casi con todas. Y lo más avanzado en los últimos tiempos es uno que se llama Gemini, que es el que acaba de lanzar Google en todo el mundo. En teoría es un servicio de información al que yo le puedo preguntar cómo solucionar la lista de espera y a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Algo nos dirá, seguramente. Un segundo. De todas formas, en ese tema de cómo solucionar las listas de espera, ¿Cómo solucionar las listas de espera médicas en España? Y a ver qué me dice. ¿qué dice? ¿Qué Seguro que me dice? dice. No, sí, Pues sí. dirá que contratar con el tipo este, ¿no? Pues Privatizando el sistema, ¿no? Seguramente hay un pues, tema que también habrá que hablar, José Ramón. aquí lo tengo, ya que es un segundo nada más. Es el tema de la ley que ha planteado o que se planteó en Madrid, ¿no? En Fíjate, alguna forma, en ese sentido. Luego nos contarás. lo escuchamos un segundo. Es posible porque... Sí. Soluciones para las listas de espera médicas en España. Las listas de espera para recibir atención médica especializada son un problema crónico en España. Reducirlas es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. Algunas posibles soluciones son: 1. Aumentar la inversión en sanidad. Incrementar el presupuesto del Sistema Nacional de Salud, SNS, para contratar más personal sanitario, adquirir más equipos y mejorar las infraestructuras. Reducir la burocracia y optimizar la gestión de los recursos disponibles. 2. Mejorar la atención primaria. Fortalecer la atención primaria para que pueda resolver un mayor número de casos, evitando derivaciones innecesarias a los especialistas. Implementar sistemas de triage y priorización para que los pacientes con mayor necesidad sean atendidos con mayor rapidez. Y tercero. 3. Reducir la carga administrativa. Simplificar los trámites administrativos para los pacientes y los profesionales sanitarios. Digitalizar los procesos para agilizar la gestión de las citas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos. Y atentos a esto. 4. Incentivar la colaboración público-privada. Buscar la colaboración con el sector privado para aumentar la capacidad de atención médica. Implementar modelos de copagos o seguros privados complementarios para financiar la atención médica. Bueno, el resto de la respuesta, que es larga, por cierto... que los ricos se atiendan antes, ¿no? Sí, pero de alguna forma estas soluciones entrarían dentro de las cosas que hemos dicho aquí. Pero claro, no estáis lejos de esa historia, Carlos. Estás en línea con la inteligencia artificial, no está tan equivocada, ¿eh? Déjame preguntarle ahí ha hecho un menú de todo. Y claro, en fin, hay modelos y modelos. Y hay alternativas que hemos oído que generan desigualdades y que generan diferencias en el acceso a los servicios en función de los recursos que tengan. Entonces, ese es un modelo que defienden algunos y desde luego no es el modelo que defendemos desde la izquierda, desde el Partido Socialista. Por cierto, que una de las cosas que se propone, Carles, es publicar datos actualizados y transparentes de la lista de espera, que nos enteremos realmente de las cifras. Y ahí andamos regular. Te dejo. Repu, regular. Cuéntanos tu visión de la ley de listas. Yo creo que las cifras que tenemos no son escandalosamente incorrectas, ¿vale? Okay. Porque sí se han maquillado, pero se han maquillado siempre. Es decir, siempre hay pequeños trucos para ajustar datos. Un truco especialmente, digamos, duro fue el que ensayó Madrid con Esperanza Aguirre, que cambió los criterios de inclusión en lista de espera, poniendo que la fecha de entrada era la fecha del informe del anestesista.
y por eso fue sancionado varios años Madrid, cuyos datos no aparecieron en el registro estatal Del de ministerio, tiempos ¿no? de demora. Ahora ya se ha normalizado, es decir, se ha vuelto a la normalidad en el sentido de que ya maquillan como los demás. Pero yo diría bueno, que aunque hay un reto en la contabilidad de la lista de espera, podríamos entender que la tónica es muy parecida y que por tanto los datos de la serie histórica nos ayudan a posicionarnos. Lo que ha dicho la inteligencia artificial, pues es en realidad un popurrí, pero tiene algo de verdad, es decir, este es un problema sistémico y para resolverlo hay que tocar muchos puntos. Y por eso yo creo que nos remite a la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de salud de comunidades autónomas. Y en ese sentido, pues bueno, no solo yo, mucha gente estamos a favor de una modernización de la gestión, un empresarialismo público que permita, bueno, pues hacer gestión, porque lo público hoy es un conjunto de restricciones que van marcadas por las autoridades económicas, de función pública, es decir, todo el mundo te marca restricciones. Por eso la primera medida cuando vino la pandemia fue quitar restricciones, desatar las manos de los gestores para poder gestionar. Lo malo es que las Ya. manos, Pero hombre, eran complicadas. hoy precisamente hablar de que hay que quitar controles. No, hoy precisamente toca Hoy hablar preci- de esto. Lo que no bueno, puede ser pues es que hablemos de eso, para ¿no? que haya un golfo Eso que se no se llama el lleve el hermano de la dinero, señora todos los Ayuso demás y estén con Coldo. las manos Y atadas. Coldo, claro, es que el problema es que cuando se quitan los controles, pues con dinero público empiezan a aparecer cosas No, que no son nada No, pero no razonables. es la, a ver, no es Yo la, creo no, que no todos es la- hemos no, los controles tenido, son una. Perdona, Los todos perdona. controles, no es la hemos, norma, perdona, no es la los norma, no es la controles son perdón, una perdón, Uno buena detrás cosa. de otro, perdón, perdón. Coldos y zaplanas hemos tenido en tiempos normales Sí, y sí, en todo momento. sí, sí, Lo sí, que sí. quiero decir es que para que no haya un golfo que se lleve dinero, lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, no No existan hay los un golfo que, presupuestos perdona, no hay un golfo plurianuales, que se no lleve dinero. existan contratos de Hay un gestión de golfo que se auxilio. identifica que se llevó el dinero. ¿Entiendes? Esto es la Bueno, punta del iceberg. Y yo no, y yo creo que ahí interviene mucha gente, ¿no? Entonces claro, es que yo creo que las cosas a veces se ven de manera distinta dependiendo de dónde uno esté en el sistema. Yo creo que para que el sistema funcione y funcione bien, lo que hace falta es buena colaboración dentro del sistema, lo que hace falta son sistemas de participación social y profesional que nunca han existido y corresponsabilidad de los que trabajan. Bueno, yo iba a decir trabajamos, de los que trabajan en el sistema con su buen funcionamiento. Y eso no se ha producido nunca, porque yo todos los años que he vivido en el sistema ha habido varios propuestas de empresarializar el sistema y eso ha funcionado siempre muy mal porque al no, no final es verdad, se han... no es verdad, no es Sí es verdad, verdad, sí es verdad. simplemente no es Si verdad. es verdad, hay que mirar los No, datos. Y a ver, el los grupo datos de te demuestran Granada, que bueno, no voy a hablar, no puedo se hablar, lo multiplicaron siento. los directivos, se Bueno, multiplicaron los gestores, se multiplicó el dinero que no doctor se Marc, dedicaba a la asistencia doctor Marc, sanitaria y disminuyó el número de profesionales. Marciano, doctor, dejamos a Repu que nos diga su O sea, visión alrededor de algún estudio. que hay Dejémoslo y luego algunas le cosas contestas, que Marciano. no se corresponden con la realidad, Concho. Marciano, Repu, cuéntanos un poco qué querías comentar. El grupo de Granada que lidera Pepe Martín con Carmen, bueno, Carmen Pérez, Carmen Carmen Pérez. Pérez, hicieron un trabajo muy interesante que fue, bueno, evaluar todos los hospitales públicos y privados de España con un proceso laborioso porque los datos de, digamos, recursos y actividad están anonimizados y atribuir, digamos, nombres a cada uno fue muy laborioso. Pero ha sido el primer estudio donde se correlacionan a través de un método, bueno, pues que es lo que se llama análisis envolvente de datos, en qué medida los inputs se convierten en outputs, en qué medida los recursos que entran se convierten en intervenciones quirúrgicas, consultas, etc. Y lo que salió fue interesante y es que la concesión de una personificación jurídica a los hospitales públicos, porque yo estoy hablando siempre de empresarialismo público,
la concesión de personalidad jurídica incrementaba un 12% la posibilidad de que los inputs se conviertan en outputs. Bueno, pues este sería lo que quiero decir. Yo soy muy contrario a la externalización, pero muy favorable a que los centros sanitarios públicos tengan recursos para gestionar, para producir valor. Esto es lo que quería decir. Bueno, pues yo también quiero Tu decir algo de este respuesta, tema, Marciano, a eso. Un trabajo este trabajo que yo lo he leído también, claro, un trabajo desastroso que no tenía en cuenta, por ejemplo, que los hospitales PFI de Madrid son estos hospitales empresarializados, ¿verdad? La radiología y el laboratorio lo tienen externalizado y por lo tanto no aparecía como costes de los hospitales ni aparecía como personal de los hospitales, cuando evidentemente estaba en otro sitio, pero se estaba pagando y era un coste de los hospitales. Y tampoco tenía en cuenta, por ejemplo, que para el control del funcionamiento de estos hospitales concesionados se habían hecho contratos con unas empresas privadas que también evidentemente tenían un coste. Yo en su momento mandé una carta a la revista que publicó este artículo, que lógicamente no publicaron, ¿no? Porque claro, De todas somos formas, como somos. Somos como somos, ¿no? Pero porque en un país normal la hubiesen publicado y si había motivos para Hay contestarla, una cosa, la de habrían todas formas, contestado. es evidente Sí. que el debate siempre enriquece, ¿no? Pero de alguna forma, al menos Pepe Martín y Carmen Pérez son compañeros míos y de alguna forma creo que intentan hacerlo con la mejor de las evidencias, ¿no? Lo cual no quiere decir que pueda ser Yo discutible, no he ¿no? dicho que hubiera ninguna mala intención ni ningún interés espúreo. Lo que he dicho es que De todas Sí, formas, había yo, errores yo, de bulto. volviendo sí, al tema, Lo que yo un volviendo al conozco tema segundo, de un de todos los segundo, hospitales de Madrid. un segundo a todos, por favor, solo, si volviendo sois al yo tema de las amables. listas de espera, que es lo que nos Un lleva a hoy, un ¿no? segundo a todos, por favor, que voy a introducir un elemento que nos haga quizás opinar sobre otro punto de vista. He escuchado a la consejera Catalina García decir, querida María Ángeles, el envejecimiento de la población va a cambiar la evolución de la lista de espera en toda España. Y se ha quedado ahí directamente. Entonces, ¿qué quiere decirnos con esto? ¿Que nos vamos haciendo viejos y vamos desapareciendo ya o cómo? Bueno, hombre, no me hay, imagino que es una evidencia, ¿no? Que el Sí, que nos vamos a hacer aumento, viejos seguro. conforme nos vamos haciendo mayores, pues vamos teniendo más enfermedades Y se crónicas y arregla por la tanto lista de espera, se arregla la lista de espera, más necesidad de atención sanitaria. Bueno, eso es una evidencia, ¿no? Yo quería apuntar que me parece absolutamente imprescindible que el sistema sanitario, los sistemas sanitarios, y en Andalucía, me centro en Andalucía, hay que buscar fórmulas de gestión innovadoras en lo público. Estamos con modelos de gestión de hace décadas y el contexto ha cambiado socialmente, epidemiológicamente, Un y ejemplo, María después de la Ángeles. pandemia más todavía. O sea, los sistemas sanitarios, los centros sanitarios, la manera de responder a los retos y a las necesidades de salud de la gente han cambiado y sin embargo los modelos organizativos pues siguen siendo los mismos. Y Nos pones, por favor, un ejemplo práctico. sí, por un ejemplo práctico, por ejemplo, podemos mirarlo en atención primaria, ¿vale? En atención primaria está claro que la gente, bueno, pues es verdad que cada vez afortunadamente vivimos más años, pero vivimos más años con enfermedades crónicas y necesitamos no solamente consultas médicas a demanda, que es lo que esta consejería parece que entiende por atención primaria, necesitamos programas de promoción, de prevención, necesitamos atención y seguimiento a los problemas de salud crónicos abandonados en la pandemia y que no se han recuperado. Y necesitamos, por tanto, otros perfiles profesionales. La atención primaria tiene que cambiar y tiene que incorporar otros perfiles profesionales, perfiles actuales con nuevas competencias y nuevos perfiles que se incorporen a los equipos de atención primaria. Ahora mismo hace falta hay muchas necesidades que se pueden dar respuesta desde la psicología, desde el trabajo social, educadores sociales, fisioterapeutas, y todo esto son retos que el sistema tiene que dar respuesta.
administrativo. Hablaba la inteligencia artificial de disminuir la burocracia. Tenemos que pensar en modelos donde se dé respuesta a necesidades de tipo administrativo que colapsan los centros de salud y que, bueno, pues otros perfiles profesionales podrían dar respuesta. Yo creo que estamos en un momento idóneo para pensar y repensar el modelo, y desgraciadamente lo que estamos haciendo es poner parches y confiar las soluciones y cambios dentro de lo público, confiarlo a la privada, fuera. Me parece que estamos perdiendo tiempo precioso. Es evidente que una mayor autonomía de gestión en primaria favorece de alguna forma más participación profesional, gestión basada en la confianza, con participación de la ciudadanía, dando respuesta a los problemas de la ciudadanía, en un modelo, más del siglo XXI. Estamos funcionando con modelos arcaicos. Señor Repu. Un tema importante, el envejecimiento lo que produce, digamos, es patologías crónicas que se solapan y crean lo que llamamos comorbilidad, es decir, que el problema de salud principal va acompañado siempre por otros problemas de salud. Y la medicina moderna responde no muy bien a esta situación, porque cuando un paciente es derivado, por ejemplo, a un hospital por un problema de salud, empiezan a trabajar sobre él diversas especialidades y no es fácil saber cuál es aquella que debe tener, digamos, mayor relevancia en cada momento. Esto se complica también porque, se instauran distintos procesos asistenciales que hacen que, los tratamientos a veces no sean fáciles de conciliar, el paciente tenga, requerimiento de muchas revisiones, muchas intervenciones, y no todas ellas se priorizan adecuadamente. Por lo tanto, una de las facetas importantes de la cronicidad o de las estrategias de crónicos es intentar que el sistema de salud cambie para adaptarse mejor a esta situación que va a ser cada vez más frecuente. Para eso la atención primaria es importante, pero también es importante que cambie el hospital. Y por eso en los programas de gestión clínica se ha planteado con frecuencia la idea de establecer instrumentos, participación de diversos profesionales, como decía María Ángeles, y yo creo que hay una lista de tareas importantes. Creo que en Andalucía se trabajó bien en el tema de estrategias de crónicos y creo que debería de ser importante no abandonar esa senda. Me gustaría que contestara a todos a una pregunta, ya nos queda poco tiempo, y es la siguiente. ¿Las listas de espera en la sanidad española son un problema sin solución, María Ángeles? No, claramente no. Yo creo que las listas de espera son un problema compartido, pero no con la misma intensidad, como digo, y yo desgraciadamente tengo que decir que en Andalucía las listas de espera se están agravando intencionadamente. Hay profesionales, hay médicos y médicas en paro. Hay médicos y médicas que se están yendo de Andalucía o que se están yendo a la privada porque no se les ofrecen contratos dignos, que se están haciendo contratos a médicos y médicas que terminan de mes en mes, que esto es una realidad en Andalucía. Intencionadamente se está favoreciendo que haya un volumen de personas en lista de espera para seguir concertando con la privada. Yo no puedo pensar de otra manera cuando no se pone encima de la mesa ni se pone en marcha ninguna solución que refuerce la sanidad pública. Todas las soluciones están en la privada y se siguen recortando plantillas, se siguen despidiendo profesionales y se siguen haciendo contratos de mes en mes cuando hay profesionales disponibles. ¿Alguien puede explicar esta situación? Si no es que intencionadamente se pretende favorecer a la privada. Si alguien me da otra explicación, quiero creerme otra explicación, pero no veo otra cosa. Sí. Marciano, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que, como ha dicho María Ángeles, es evidente, ¿no?, que se está deteriorando intencionadamente el sistema público para que la gente huya hacia el sector privado, la gente que pueda permitírselo, ¿no?
que es evidentemente la gente que tiene un nivel económico mayor, ¿no? Y luego, otra cosa que también yo creo que ya he comentado de alguna manera, se está produciendo esto que yo llamo el círculo vicioso, la privatización, ¿no? Es decir, cada vez se derivan más recursos públicos al sector privado, lo cual hace que el sistema público tenga menos capacidad de responder a la demanda y que la necesidad de derivar cada vez más al sector privado sea más importante, ¿no? Y yo creo que esto es un hecho que estamos viviendo prácticamente en todo el país, con mucha más intensidad, lógicamente, en aquellas comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, ¿no? Porque ese es el modelo que ellos tienen, ¿no? Un modelo donde el sector privado es fundamental, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Las listas de espera tienen solución? Por supuesto. Tienen solución, primero, potenciando la atención primaria para que resuelva el 80 o el 90% de los problemas de salud de la población. Tiene un papel esencial en la atención a las personas mayores, porque generalmente son personas con problemas muy pluripatológicos, donde la atención por especialidades tiene muchas lagunas, confusión y a veces genera actuaciones inapropiadas, ¿no? Yo creo que esto también tenemos que ser conscientes de ello. Y luego, pues mejorando los recursos de la atención especializada para que las derivaciones que se produzcan sean derivaciones que se atiendan en un tiempo razonable. Hubo un momento, hace ya muchos años, claro, que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció que la demora máxima que debería darse para una derivación o una consulta al especialista es de 15 días, ¿no? Esto ahora mismo no se produce. Ya es pasado, ya es pasado. Ya, bueno, pero eso no era una cosa razonable, porque, No, insisto, naturalmente, naturalmente. cuando se produce una derivación es porque hay una sospecha razonable de que hay un problema potencialmente grave de salud que si no se atiende puede empeorar de manera notable, ¿no? Yo creo que esto lo deberíamos de tener claro, ¿no? Y vamos, yo creo que es evidente, ¿no? Hay que reforzar el sistema público y lo que ya he dicho antes, hay que hacer una utilización intensiva de los recursos que tenemos, que son muchos y muy buenos, ¿eh? Yo ahora Sin duda alguna. que 5 minutos nos me he quedan. Sin duda visto alguna. forzado a utilizarlo, pues lo estoy comprobando, ¿no? Hay muchísimos recursos y muchos de ellos muy mal utilizados por falta de medios, ¿no? De personal fundamentalmente, ¿no? Sin duda alguna. Y de alguna forma tú lo decías muy bien antes, Marciano, y es que las primeras consultas, la primera espera realmente es lo peor que hay que intentar minimizar. Repu, tu visión de la solución o soluciones al tema de las listas. Primero, ¿tienen solución? Claro que lo tienen, claro que lo tienen. Lo único hay que ser congruente y hacer lo que hay que hacer. Y hay una ruta que es a través del fortalecimiento de los centros sanitarios públicos y yo creo que esa es la ruta, bien sea que por el reforzamiento de recursos, por la capacidad de extender, digamos, la contratación o la dedicación del personal, o bien por la mejora en los mecanismos de gestión y gobernanza. Y hay otra ruta que es la externalización. Y la externalización, aunque pueda bajar los datos de tiempos de espera, en el fondo va socavando, digamos, la propia base de eficiencia y Del de sistema. efectividad del sistema público, esa paradoja. Efectivamente. Por lo tanto, habría que entrar en renovar el contrato social implícito que hay entre los sistemas sanitarios y la sociedad y los profesionales para decir, oye, lo que nos conviene es reconstruir, refortalecer los servicios sanitarios públicos para enfrentar este problema de accesibilidad y de tiempos excesivos de espera. Sin duda alguna. Yo creo que de alguna forma hay que mejorar la primaria, hay que reforzar la información a la población, creo que es un elemento que no ha salido y creo que es importante tenerlo en cuenta. Y ante esa mejora de la información a la población hay que reforzar la relación primaria-hospitales para que la atención sea la más adecuada con los profesionales, basados en una participación adecuada y con una modernización clara de los servicios que tenemos para reforzar un sistema público. Necesitamos
una sanidad pública más fuerte para poder dar respuesta a esta situación. Bueno, pues la verdad es que la evolución desde junio del 2019 hasta el junio de 2023 de la lista de espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salud ha ido evolucionando, no precisamente a mayor, sino a peor, y la situación es complicada. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando y no puede seguir haciéndolo por más tiempo. No sé, ¿algún comentario más que queréis hacer? ¿Alguna precisión, algún detalle? Sin duda alguna, está claro que es posible solucionarlo y que probablemente la solución de la externalización, de llevárselo a la privada, de dar más recursos a la privada, no es una buena solución porque al final genera un empobrecimiento de la sanidad pública y sin duda alguna eso es un problema al final para toda la ciudadanía. Antes o después, al final es un problema para la ciudadanía. Claro, yo quiero insistir en eso, claro que hay solución, hay que fortalecer la atención primaria, hay que conseguir que la atención primaria resuelva el 80% de los problemas que llegan y bueno, y hay solución fortaleciendo la sanidad pública. Tenemos profesionales excelentes, tenemos centros sanitarios magníficos, tenemos tecnología puntera, necesitamos mejores gestores, necesitamos fortalecer la sanidad pública. Ahí está la solución. Los conciertos tienen que ser puntuales, para situaciones puntuales, pero aquí se ha hecho crónico y se ha hecho a la sanidad pública, se está haciendo dependiente en un círculo vicioso de la sanidad privada. Claro que hay solución, gestionando mejor y fortaleciendo la sanidad pública. Pues estos son los 60 minutos que hemos dedicado en un archipiélago independiente en Internet, en un podcast que se llama Panorama Colectivo, y les damos las gracias a todos por su participación porque ha sido muy instructivo, por lo menos para mí como ciudadano, usuario de la sanidad y a diario, por otra parte, porque en estos días lo he estado viviendo y lo he estado también padeciendo, pero bueno, hay que ser optimistas. Así que, por cierto, enhorabuena, Jean-Carles, porque no has perdido salud pública. Aquí está tu salud pública. Y al que buen entendedor, pocas palabras basta. Mil gracias a Marciano y a Repu por haber estado y gracias a ti y a María Ángeles. Un placer. Gracias a vosotros. Vale, pues hacemos un momento froce, como siempre, nos quedamos ahí un momentito y enseguida estoy con vosotros. Pues nada. Salud pública en Andalucía. Cada lunes, en todas las redes sociales, en Panorama Podcast, Jean-Carles March y María Ángeles Prieto hablan de salud pública. Este primer lunes, como invitados de excepción, Marciano Sánchez Baile, que es presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y José Ramón Repullo, profesor emérito del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Dos personas de relieve para hablar y analizar cómo está la salud pública. Cada lunes a partir de las 8, tiempo de salud pública. Aquí,